Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. Qué gusto volverles a saludar por este medio. En esta oportunidad vamos a trabajar los aspectos relacionados a los objetivos de la investigación. Como en todas las presentaciones, estaremos realizando actividades conceptuales y también tendremos algunos ejemplos para que también nosotros podamos realizar los objetivos de nuestro trabajo de investigación y poderlos aplicar al tema que ya tenemos abordado. Por lo tanto, vamos a iniciar con los aspectos, principalmente los conceptuales. En este caso, podemos decir que los objetivos son los propósitos de la investigación y tienen ciertas características. En primer lugar, tiene que ser una forma clara y bastante precisa. En este caso, más adelante observaremos cuál es la cantidad de información que debe de tener cada uno de los objetivos, pero cuando en este sentido los objetivos son demasiado amplios, pierden la implementación para poder realizar concretamente y de forma precisa uno de los objetivos. Otro de sus características que deben ser realistas. En este sentido, recuerden que nuestras investigaciones pretenden alcanzar cierto tipo de información, por lo tanto esa información debe de ser clara y debe de ser realista para que posteriormente nuestros objetivos se puedan determinar como conclusiones, como lo veíamos en algunas de las presentaciones anteriores. Luego, en su redacción, se utilizan los verbos sin infinitivo. Vamos a ver más adelante también un listado de verbos que podemos utilizar, pero cada uno de los objetivos solo inicia con una palabra y esa palabra va a ser un verbo en infinitivo. Los objetivos específicos se refieren a las variables secundarias. En este caso ya hemos abordado nosotros qué son nuestras variables y cuando hablamos de variables secundarias quiere decir que nosotros descomponemos en temas y subtemas nuestras variables para poder generar esos objetivos específicos. Luego observaremos que los objetivos son el propósito del estudio, expresan un fin que se pretende alcanzar, debe de iniciar con un verbo en infinitivo y tenemos un breve ejemplo, pero más dentro de la formulación de los objetivos, podremos decir que los objetivos están encaminados a la obtención y a la producción de nuevos conocimientos. Esto es lo que pretende un objetivo, generar nuevos conocimientos sobre la materia del tema que nosotros estamos trabajando. La formulación de los objetivos debe estar orientada por el tipo de problema y el tipo de investigación que se requiera utilizar. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. En este caso, los elementos básicos del problema son concretamente las variables de investigación. Por lo tanto, los objetivos únicamente se basan en las variables de nuestra investigación. Deben de ser medibles y observables, deben de ser claros y precisos, deben de seguir un orden metodológico o al menos lógicos. En este sentido, podremos decir, por lo tanto, que primero van los objetivos de la variable independiente y luego tenemos los objetivos de la variable dependiente. Deben de estar expresados en verbo en infinitivo. Aquí volvemos a recalcar esta importante observación que solo iniciamos con un verbo en infinitivo cuando estamos hablando de nuestros objetivos. Los objetivos, la formulación de los objetivos están estrechamente vinculadas a otros momentos de la investigación. Recuérdense que posteriormente los objetivos se convierten, por lo tanto, en conclusiones y esas conclusiones luego se convierten en recomendaciones. En este aspecto, entonces, los objetivos están vinculados en otras actividades de nuestra investigación. Los objetivos se construyen a medida que se profundiza la definición del problema, la justificación y las variables. En este caso, ya nosotros hemos desarrollado entonces nuestro planteamiento del problema, la definición del problema que son nuestras preguntas, ya elaboramos nuestra justificación y ahora vamos a realizar los objetivos
en base a las variables de nuestro tema de investigación. Los objetivos deben de ser lo suficientemente específicos para indicar, con mayor precisión las actividades a desarrollar y las variables a estudiar. Recuérdense que estamos diciendo que los objetivos deben de ser claros y precisos. Por lo tanto, esa es la importancia para poder tener mayor precisión en las actividades que se desarrollarán por medio de los objetivos. ¿Qué necesitamos para formular los objetivos? Debe analizarse previamente lo que son todos los elementos que constituyen el problema. En este caso, todos los elementos son las variables de investigación y el otro tipo de elemento es la unidad de análisis. Por lo tanto, un objetivo conlleva lo que son las variables de la investigación y se determina en qué lugar va a ser ese tipo de alcance en la investigación, quiere decir la unidad de análisis. Debe de seleccionar los elementos que serán abarcados en la investigación. Decíamos de que los objetivos son alcances, por lo tanto, estos objetivos se deben de lograr conocer por medio de la investigación que nosotros estaremos realizando. Los objetivos de investigación se construyen en relación a las variables a estudiar. Volvemos a repetir acá la importancia entonces que tienen nuestras variables para poder hacer los objetivos. En consecuencia, los objetivos determinan las características que deben de tener otros momentos de la investigación. En otros temas de investigación, los objetivos también sirven para formular cierto número de preguntas en lo que va a ser el instrumento de investigación. Nosotros no utilizamos lo que son los objetivos para generar las preguntas porque utilizamos una matriz que le llamamos operacionalización de variables, que en su momento estaremos observando en el curso de metodología de la investigación 2. Pero también los objetivos, como repito, pueden servir para poder hacer las preguntas de los instrumentos de investigación. Acá vamos a encontrar nosotros algunos objetivos que les llamamos descriptivos y los experimentales. Y vamos a hacer una comparación de estos dos tipos de objetivos para que ustedes puedan visualizar específicamente la diferencia de cada uno de ellos. Vamos entonces a establecer los descriptivos. Como su término concretamente lo indica, estos objetivos solo describen una acción que está haciendo determinado tema en una unidad de análisis. Por lo tanto, podemos utilizar el término describir, diagnosticar, explicar, analizar, establecer, averiguar, indicar, recopilar, revelar, indagar, proponer, registrar y buscar. Quisiera entonces hacer énfasis en lo que pudiéramos nosotros tener en este tipo de objetivo. Y este tipo de objetivo es, por ejemplo, indicar el tipo de costos de producción que utilizan en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Podría ser algún otro que tenemos por acá, establecer la relación que tienen los costos de producción sobre las utilidades de las empresas panificadoras. Como podemos observar, cuando nosotros estamos utilizando este tipo de verbos, solo estamos entonces presentando de forma descriptiva qué está pasando con un determinado tipo de variable en una unidad de análisis. Por lo tanto, estos tipos de objetivos, estos verbos podemos utilizar nosotros para poder aplicarlo en lo que va a ser nuestros objetivos. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros hablamos de los objetivos experimentales? Cuando hablamos de objetivos experimentales, nosotros tenemos que hacer una transformación de lo actual a un futuro de una unidad de análisis. Y esto es lo que complica este tipo de realización de los objetivos experimentales. Vamos a observar por qué. Vean acá, los verbos que podemos utilizar son mejorar, renovar, elaborar, capacitar, transformar, innovar, resolver, satisfacer, corregir, iniciar, maximizar, minimizar e incrementar. Vean, para que este tipo de objetivo se logre en nuestra investigación, se debe de hacer una acción que nos permita
cambiar el antes de una institución hacia el después de haber realizado la investigación. Vamos a poner el ejemplo cuando dice capacitar. Por ejemplo, capacitar al personal de las empresas panificadoras sobre costos de producción. No es lo mismo decir capacitar a los colaboradores que poder establecer, identificar si reciben capacitaciones. Vean que cuando nosotros utilizamos el verbo capacitar, al finalizar nuestra investigación, debemos de presentar entonces qué tipo de capacitación se dio, en dónde se dio esa capacitación, qué temas se abordaron, quién dio la capacitación. Por lo tanto, estos experimentales los tenemos que cumplir, porque dentro de los objetivos de la investigación nos están diciendo que es el alcance de nuestro tema de investigación. Vean acá, solo por citar un ejemplo, que fueran ventas nuestro tema de investigación y yo pudiera colocar maximizar las ventas de las empresas panificadoras de Quetzaltenango. Para que yo logre alcanzar este objetivo, necesito entonces comparar cómo estaban las ventas anteriormente que yo estoy haciendo la investigación, hacer la investigación y posteriormente ver si se maximizaron las ventas que nosotros pudiéramos estar estableciendo. Por lo tanto, hay una acción del investigador y para que se logre el objetivo se debe de hacer esa comparación de un antes y un después. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado cuando estamos utilizando estos verbos en infinitivo porque nos están generando una acción que nosotros debemos de realizar durante nuestra investigación. Los dos tipos de objetivos los podemos aplicar en lo que son los generales y específicos, ya lo abordábamos anteriormente. Por lo tanto, es esta la comparación de lo que nosotros podemos utilizar cuando estamos aplicando verbos en infinitivo descriptivos con verbos en infinitivo pero experimentales. Luego entonces abordaremos ciertos elementos sobre lo que es la relación que tienen nuestras preguntas con los objetivos de la investigación. Recuérdense que nosotros tenemos un numeral 1.2 que se llama definición del problema. En esa definición del problema lo que nosotros realizamos fueron preguntas. Ahora utilizaremos esas preguntas para poderlas convertir en objetivos. Muy bien. Tenemos nuestra pregunta general. El ejemplo de la pregunta podría decir, ¿cuál es la relación de la motivación con el desempeño laboral de los colaboradores en las panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango? ¿Qué podríamos tener como objetivo general? Vean, lo que yo establezco es que utilizo los mismos términos, solo que ya inicio con un verbo en infinitivo. ¿Cómo va a quedar ese objetivo? Establecer la relación de la motivación con el desempeño laboral de los colaboradores en las panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Vean que estamos utilizando completamente toda la redacción que tiene la pregunta. Omitimos el signo de interrogación y los elementos de pregunta. Desaparece también el cierre del signo de interrogación y lo cambiamos por un verbo en infinitivo, establecer. Y observen que queda de la misma manera que la pregunta. Por eso cuando decíamos que estábamos haciendo la definición del problema, decíamos que era importante generar preguntas, porque estas preguntas luego las utilizamos para hacer los objetivos. Otro ejemplo acá cuando estamos hablando de la pregunta específica, que ya la hicimos nosotros también. En este caso, nuestra pregunta específica podría decir, ¿cuáles son los factores de motivación que utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango? ¿Cómo quedaría este objetivo específico? Nuevamente vuelvo a utilizar todos los términos, solo elimino los signos de interrogación y la palabra de pregunta. Y utilizo en vez de esos signos y la palabra de pregunta un verbo en infinitivo. Y aquí podremos nosotros decir entonces determinar los factores de motivación que utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos entonces que estamos aplicando ya de nuestra variable independiente
una pregunta y la estamos convirtiendo en un objetivo. Y vuelvo a utilizar siempre la unidad de análisis, porque acá necesariamente tenemos que conocer sobre quién está recayendo este objetivo que estamos planteando. Otra pregunta específica. La pregunta dice, ¿quiénes son los encargados de realizar la motivación en las empresas panificadoras de Quetzaltenango? Objetivo. Nuevamente, la misma técnica. Omitimos los signos de preguntas, la palabra de pregunta y la cambiamos por un verbo en infinitivo. Identificar a los encargados de realizar la motivación en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos la misma técnica para convertir una pregunta específica en un objetivo específico. Si vemos acá, ya abordamos dos preguntas de la variable independiente y se han convertido en dos objetivos de la variable independiente. Ahora entonces vamos a utilizar dos preguntas de la variable dependiente, en este caso es el desempeño de los colaboradores. Y la pregunta dice así, ¿cuál es el desempeño de los colaboradores de las empresas panificadoras de Quetzaltenango? Lo volvemos a convertir en objetivo y en este caso utilizamos el verbo en infinitivo y colocamos evaluar el desempeño de los colaboradores de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Ahí ya tenemos nuestro primer objetivo de la variable dependiente. Y luego decíamos que son dos objetivos de cada una de las variables, entonces nos hace falta uno más acá de la variable dependiente. La pregunta dice, ¿qué tipo de evaluación de desempeño utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango? Lo convertimos en objetivo con un verbo en infinitivo y nos dice determinar el tipo de evaluación de desempeño que utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. En este sentido, ya tenemos nosotros cada uno de las preguntas convertidas en objetivos y ya tenemos nuestro objetivo general, dos objetivos específicos de la variable independiente y dos objetivos de la variable dependiente. Por lo tanto, esta es la importancia que tenemos nosotros de poder realizar las actividades que estamos planteando en esta característica de los objetivos, tanto general como objetivos específicos. Continuando con nuestra información, tendremos esa secuencia lógica para redactar los objetivos. En este sentido, lo primero que necesitamos es determinar nosotros el verbo. Quiere decir que nosotros necesitamos en primer lugar un verbo en infinitivo, no se les olvide en este caso. Vamos a colocarlo acá. El verbo va a ser determinar. Luego necesitamos un fenómeno que es el que nosotros queremos evaluar. En este sentido, los niveles son los que nosotros queremos evaluar. Después el subfenómeno, y en este sentido podría ser que estemos evaluando nosotros el estrés. Y luego lo que necesitamos es conocer, identificar nuestros sujetos o unidad de análisis. Y en este caso podrían ser los empleados de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Vean acá cómo quedaría entonces el objetivo que nosotros estamos planteando. Determinar los niveles de estrés de los empleados de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Por lo tanto, podemos nosotros visualizar efectivamente cómo es la secuencia lógica de cada uno de los objetivos que vamos a redactar. Háganlo de esta manera. Primero el verbo, el fenómeno que queremos nosotros analizar, el subfenómeno, y no olvidemos entonces los sujetos y la unidad de análisis sobre quién recae este objetivo que nosotros estamos realizando. Luego también podríamos tener otro tipo de secuencia lógica de esta información y volvemos a utilizar el mismo esquema. El verbo, vamos a utilizar el verbo identificar, el fenómeno que quisiera analizar, las causas, luego el subfenómeno que provocan el estrés y luego nuevamente los sujetos o la unidad de análisis en la cual está recayendo la investigación de los empleados de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Qué sucede acá entonces? Que va a quedar de la siguiente manera.
identificar las causas que provocan estrés de los empleados de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Entonces ya aquí ya tenemos la relación lógica de la redacción de nuestros objetivos de investigación. En este sentido, quisiera entonces determinar algún tipo de ejemplo de la aplicación de los objetivos que tenemos nosotros. Hagamos de cuenta que el tema puede ser motivación y la relación de los empleados, perdón, motivación y su relación con el desempeño de los colaboradores de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. En este caso, vamos a ya tener nuestros numerales. El numeral para los objetivos es el numeral 1.4. Lo vamos a descomponer en 1.4.1, objetivo general, y vamos a colocar acá establecer la relación de la motivación con el desempeño de los colaboradores de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos que estamos utilizando, vean, la misma terminología, relación. Estamos utilizando la variable motivación, aquí aparece la variable motivación, luego el desempeño de los colaboradores, aparece el desempeño de los colaboradores, y luego la unidad de análisis, que son las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Por lo tanto, el tema debe estar muy vinculado con todas las actividades que nosotros estamos realizando. En este caso, las preguntas, los objetivos, y luego observaremos también las hipótesis. Luego el numeral 1.4.2 van a ser los objetivos específicos. Acá nosotros, cuando utilizamos 3 dígitos, ya no vamos a utilizar un cuarto dígito, sino que vamos a tener que utilizar literales. Luego de las literales podemos utilizar viñetas. Ese va a ser el orden lógico de la construcción de nuestro tema de investigación. ¿Cómo quedaría este objetivo específico? Determinar los factores de motivación que utilizan en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Como habíamos indicado, sacamos 2 objetivos de la variable independiente. Acá ya nos aparece uno de los objetivos específicos. Luego, inciso B, identificar a los encargados de realizar o de aplicar la motivación en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Nuevamente utilizamos otro objetivo de la variable independiente, en este caso, en este ejemplo, motivación. Luego tendremos el inciso C, evaluar el desempeño de los colaboradores de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. En este caso, entonces, ya nosotros partimos sobre la otra variable, y la otra variable es desempeño de los colaboradores. Ya tenemos nuestro tercer objetivo específico. Y por último, inciso D, identificar qué tipo de evaluación de desempeño utilizan las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Nuevamente, desempeño es la otra variable la variable dependiente, por lo tanto la abordamos de esta manera. Un objetivo general que tiene las 2 variables, luego 2 objetivos específicos que es de la primera variable, y luego otros 2 objetivos específicos de la segunda variable, a la cual le llamamos la variable sobre lo que es variable dependiente. Observemos algunos otros ejemplos específicamente de lo que es la maestría en administración financiera. Indicábamos la secuencia. En este caso, el verbo podría ser determinar. Luego vamos a colocar el fenómeno, determinar la incidencia, luego las variables en este caso, o subfenómeno, en este sentido, la de la administración financiera en el presupuesto, y luego el sujeto o unidad de análisis en la cual recae la investigación. En este sentido, serían las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos cómo queda este objetivo general, determinar la incidencia de la administración financiera en el presupuesto de las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Podemos observar que es un objetivo general porque tiene las 2 variables de investigación. Veamos entonces qué sucede con un objetivo específico. Utilizaremos el verbo determinar, el fenómeno, la aplicación, su fenómeno o la variable.
en este caso es de administración financiera, y seguimos con la misma unidad de análisis, en este caso en las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Cómo quedaría, por lo tanto, este objetivo específico de la variable? Determinar la aplicación de administración financiera en las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos que ya solo tomamos una variable de investigación. Luego observaremos otro objetivo específico de la otra variable. Nuevamente el verbo, identificar. Luego el fenómeno, en este caso los elementos. La variable, en este caso es la variable dependiente. En este ejemplo es análisis del presupuesto. Y luego el sujeto o unidad de análisis que hemos estado trabajando en los ejemplos de estos en las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. ¿Cómo queda este objetivo específico? Identificar los elementos para el análisis del presupuesto en las empresas textiles de la ciudad de Quetzaltenango. Por lo tanto, aquí ya tenemos concretamente un ejemplo de los temas de administración financiera que ustedes estarán realizando. Luego veamos todo este ejemplo sobre los que hemos estado trabajando. El tema principal de la investigación era administración financiera y su incidencia en el presupuesto de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Luego entonces tendremos un objetivo general: determinar la incidencia de la administración financiera en el presupuesto de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Tenemos la variable independiente, la tenemos acá, luego la variable dependiente, presupuesto, para que sea un objetivo general. Luego los objetivos específicos, estos los determinamos a través de literales. Establecer los elementos que utilizan para la administración financiera en las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Inciso B, identificar el nivel de aplicación de la administración financiera de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Observemos acá que los dos temas que estamos abordando es de la variable independiente. ¿Cuál es nuestra variable independiente? En este caso, nuestro tema es administración financiera. Por lo tanto, allí aparece este elemento explícitamente determinado. Luego, el inciso C, evaluar los indicadores del presupuesto de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. Observamos acá que ya obtenemos la otra variable, que es el presupuesto. Y recordamos que tenemos que hacer dos de cada una de las variables que nosotros estamos analizando. El último sería, por lo tanto, inciso D, identificar la efectividad del presupuesto de las empresas panificadoras de la ciudad de Quetzaltenango. En este sentido, este es el tema del día de hoy, compañeros maestrantes, para que podamos visualizar los aspectos conceptuales teóricos de los objetivos, pero también hemos presentado una gama de temas para poder ejemplificar cómo elaboramos los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Invitar a cada uno de ustedes, por lo tanto, a que realice los objetivos, tanto general como los objetivos específicos de su tema de investigación, y estaremos dando la fecha específica para poder determinar la entrega de estos objetivos. Qué gusto saludarles, que se encuentren bien, muchas bendiciones y nos vemos el día sábado. Una feliz tarde.